presentado por Meikos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Republicast. Hoy vamos a hablar sobre los minerales estratégicos. Y para ello tenemos una visita muy especial. Nos acompaña Estuardo Asturias, que es director de Asuntos Corporativos de Maya Níquel. Bienvenido, Estuardo. Hola, Oscar. Y nos acompaña también Glauber Lubizotto, que es COO global de Aura Minerals. Hola, Oscar. Bienvenido, Glauber. También está con nosotros Richie González, que es analista en nuestra división de República Intelligence. El potencial de Guatemala en cuanto a minerales estratégicos es altísimo, altísimo, pero a la vez es un sector que ha estado paralizado, por lo menos en su vertiente legal, en su vertiente que paga impuestos, que cumple con la ley y con los estándares ambientales. No así en su vertiente ilegal, que desgraciadamente sigue su curso y sigue arrasando con el medio ambiente del país en algunos sectores. Entonces, desde República hemos estado muy encima del sector, ¿no, Sí. ¿No, Richie? Y no nos lo tienen que contar. Hemos estado en el Store, en Polochic, en Jutiapa, en Asunción Mita, y hemos visto con nuestros propios ojos la gente que lo está intentando hacer bien, y está intentando aprovechar ese potencial que existe en el país para generar riqueza, empleo, para atraer inversión en capital, en tecnología, en capital humano, y encadenar a Guatemala con las cadenas de valor globales y hacerla partícipe de la transición energética global. Es un fenómeno que se está dando globalmente, y contribuir con minerales estratégicos como el níquel, como el oro, que tiene usos mucho más allá de la joyería, como nos contará Glauber, para las industrias del futuro. Quizás el punto de partida sea Aura Minerals, Glauber, y vuestra inversión con valentía, con confianza en Guatemala y en el proyecto Era Dorada. ¿Quién es Aura? ¿Cuál es su huella geográfica? ¿Por qué estabais en Nueva York hace unas semanas? ¿Y qué tiene que ver eso con Jutiapa, Guatemala? Bienvenido, Glauber. Gracias, sí, muchas cosas por compartir. Gracias por el espacio y por los compañeros aquí también. Y ahora es una minera latinoamericana. Nuestro ADN está aquí en Latinoamérica y somos productoras de oro y cobre con operaciones en Brasil, en México, Honduras y el proyecto en Guatemala Era Dorada que recién adquirimos en enero, en principio de este año. Es una empresa pública listada en Nueva York, en Nasdaq, recién, pero también con listaje en la bolsa de Brasil y Canadá. Entonces, venimos de un proyecto de crecimiento de forma sostenible y de operación de forma sostenible también, con un propósito de hacer una minería distinta, o sea, de cuidar más allá do que el proceso productivo, do que la extracción, pero un cuidado muy, muy dedicado, muy genuino hacia la gente, hacia las culturas, sea la cultura interna, la gente interna, sea la cultura que está en el entorno alrededor de las áreas donde operamos. Y creemos que ese es un proceso y hasta por esta ADN latinoamericana que nosotros tenemos, nos trae bastante seguridad de poder desarrollar proyectos en Centroamérica, en Latinoamérica de una forma general, con respecto a la gente, con respecto a la cultura del país y más que eso, ¿no? O sea, trayendo beneficio hacia todos, sea la gente local, sea la gente que trabaja directamente con nosotros y bueno, por supuesto, los inversionistas también. Excelente, sí. Yo creo que una de las preguntas que salta, evidentemente, no creo que los que hemos seguido el sector sabemos lo
complicado que ha sido para un país como Guatemala el sector en los últimos, digamos, 10 años, probablemente en la última década. ¿Cuál es el proceso que lleva Glauber a una empresa como Aura, una empresa multilatina, internacional, a interesarse en invertir en un panorama, digamos, complejo como el que se vive en Guatemala? ¿Cómo se lleva ese proceso y cómo lo ven en ese sentido? Bueno, Guatemala es una democracia bien establecida, ¿no? O sea, y creemos que dificultad, problemas hay por todos lados. Y lo que tenemos hecho es sí buscar una forma de bastante diálogo, transparencia, sea con las autoridades, sea con la gente local, de desarrollar, porque al final es un ganar-ganar, ¿no? O sea, a minería tiene un privilegio, ¿no? O sea, que quizás pocos reconocen de poder acceder y generar trabajo, generar desarrollo en áreas que están muy, muy lejos de los grandes centros, ¿no? Entonces es una oportunidad única que tenemos de transformar vidas de personas que están desabastecidas por falta de oportunidad, por falta de trabajo, por falta de capacitación. Y la minería tiene el privilegio de poder llevar eso a esas localidades, porque nosotros no elegimos de dónde está el mineral y dónde vamos a poner nuestra planta, ¿no? Claro. Richie, si puedo agregar ahí, la realidad es que Guatemala tiene una posición privilegiada, por lo menos en papel, frente a, a nuestros vecinos en Latinoamérica. Y es que Guatemala reconoce en su constitución a la minería como una industria prioritaria, la declara de utilidad y de necesidad pública. Así que lo que hay es una esperanza de que como país podamos entender que la minería bien hecha, la minería responsable, la minería regulada, tiene solo beneficios, y que lo que requieren países para poder desarrollar esa industria, que es que en papel la regulación lo permita y lo promueva, en el país lo tenemos. Lamentablemente, políticamente, no ha habido ese empate entre lo que en papel está y lo que en la vida real pasa. Sin embargo, para proyectos e inversiones a muy largo plazo, como es la industria minera, lo básico existe. Y eso es lo importante, es lo que atrae, creería yo, a inversiones grandes extranjeras como ustedes, nuevos y valientes en el país, y a los que estamos tratando de sobrevivir y empujar lo que hay hoy en la mesa. Por eso te queríamos preguntar, Estuardo, o sea, Glauber, con Aura, con su equipo, está llegando al país haciendo una inversión valiente. Era Dorada es Cerro Blanco, sí. Sí. Solo por clarificar, estar todos claros. Aura compra la operación a Bluestone de Cerro Blanco por un monto de 36 millones. 36 millones de dólares, y ahora va a pasar a la fase de inversión en el capital fijo necesario por casi 300 millones de dólares. Exacto. O sea, para que todos tomemos un poco de perspectiva sobre la huella económica que eso supone, más allá de la operación año con año y el 80% de la derrama de esa operación que se va a quedar en el país. Pero ustedes están llegando, ustedes están, Estuardo, Mayanikel, ustedes están aguantando. Vuestra historia es una de seguir apostándole al país, resistiendo en estos 10 años, digamos, negros para la historia de la minería y de la actividad productiva en el sector, en el país. ¿Nos puedes hacer un estado de situación de cómo se ven las cosas desde tu empresa, Estuardo? A ver, la empresa y sus inversionistas lo que siguen teniendo es esperanza y confianza, porque la realidad es que proyectos como el de Mayanikel no tienen nada que no sea positivo para causar un impacto, sobre todo en la gente que está cercana al proyecto. El entorno que compartimos con las comunidades que están cercanas al proyecto son comunidades lamentablemente olvidadas. Lo digo así de crudo, pero es que están olvidadas. El Valle del Polo Chique, en donde estamos, en Panzós, puntualmente en Alta Verapaz, ha sido un área lamentablemente descuidada por el Estado, en donde lo que hay es necesidad de trabajo. Y donde las comunidades y las personas en realidad se sienten cómodas con empresas como Mayanikel, porque Mayanikel tiene más años que yo de vida de estar en el área. Para que se haga una idea, el ciclo de exploración de un proyecto minero como el de Mayanikel hoy, o Era Dorada para ustedes, implica
unos ciclos extremadamente caros para empezar y extensos para poder ubicar recursos que tengan sentido económico de extraer. Para que Maya Níquel en su proyecto Sechol pueda hoy extraer mineral con contenido de níquel, implica que se identificaron 100 lugares potenciales de interés y luego se exploraron 10 formalmente, y de esos 10, uno resultó ser económicamente viable. Así que eso implica que la gente en el área donde está Maya Níquel reconoce y se siente cómoda con la existencia de la industria, porque no hay otra. Esa es la triste realidad. Ojalá hubieran más, pero no hay otra. La alternativa ha sido migrar. Entonces, Sí. cuando lo que tienen sobre la mano es pobreza, agricultura de subsistencia o migrar, y sale un jugador nuevo, o no nuevo, pero con potencial de cambiarles la vida para bien, como la minería, pagando sueldos regulados, sueldos serios, sueldos con sus beneficios de ley, y un montón de beneficios adicionales que incluyen un derrame económico gigante. A ver, para poner en contexto, Maya Níquel es una mina de extracción, no tenemos una planta de proceso. Eso quiere decir que la operación es relativamente sencilla. Si me oye un geólogo se enoja conmigo, pero es sacar tierra y vender tierra. Esa tierra tiene un contenido mineral. Ojalá pudiéramos procesarlo y agregar valores del país, pero la condición para invertir la cantidad de plata que requeriría algo así no existe, lamentablemente hoy. Aclaro, eso puede cambiar muy rápidamente y puede ser una inversión muy grande, muy rápida, si la condición país cambia para que eso exista. Pero lo que voy es que una operación minera relativamente sencilla como la nuestra genera un derrame económico gigante. Y medir el impacto económico de la minería a nivel país, aunque es relevante y es importante, cuando alguien entiende que el 50% de la economía de un municipio depende de una operación y de una empresa, la cosa es mucho más choqueante y es mucho más realista. Cuando uno entiende que de las 52 comunidades con las que nos relacionamos, la gente pasó de vivir en pisos de tierra y caminar descalzos a tener casas con piso de concreto y tener motos. Ese es el impacto que causa, no porque sean empleados nuestros, sino porque los choferes que utilizamos terminan siendo gente que sale de ahí mismo, que son entrenados para trabajar y que se formalizan, mecánicos, todo ese derrame que es mucho más sensible y representativo para la gente que pensar en inversiones globales en el país. Eso es lo que no es tan relatable. Sí. Sí. Me he quedado pensando lo que has dicho de quedarnos con mayor porcentaje del valor agregado en el país, ¿no? No es descabellado. Hay economías emergentes que lo están haciendo. Es el caso de Indonesia, De muchos países en el que sudeste es asiático, un gran realmente. productor de níquel, Sí. que está haciendo que el níquel se procese en el país, y eso está trayendo inversión en encadenamientos productivos. Y pueden pasar de extraer a procesar, a quién sabe si el día de mañana tener las fábricas de baterías en el país. Y así es como va subiendo la escalera del valor agregado en lo que, señores, es una competencia global. Es que si los capitales no vienen a invertir en Guatemala, se van a ir a invertir en el país que les ofrezca seguridad jurídica. La competencia por esa atracción de inversión es global. Sí. Richie, una de las cosas que hemos detectado es el tema de la fragilidad del Estado. ¿Qué opinas que puedes elaborar sobre eso? ¿Es deliberada hasta cierto punto? Definitivamente te podría decir que no me quiero ir mucho por esa tangente porque podríamos hablar una hora de eso, pero efectivamente sí hay interés, principalmente de muchos grupos de crimen organizado, de que el Estado no tenga una presencia real en muchas áreas del país rurales, y es algo que ha entorpecido fuertemente la presencia de empresas legítimas y reales que operan bien como las suyas en esas áreas del país. Digamos, sí hay intentos deliberados de entorpecer la minería por parte del crimen organizado, y pues también obviamente de muchísimas organizaciones internacionales que a todos les conocemos, que quería mencionar eso porque es un poco irónico, porque acá en Guatemala, y esto no es algo específico de la minería, acá en Guatemala tenemos a muchísimas organizaciones y personas que no quieren que haya minería, que no quieren que hayan más edificios, que no quieren que se hagan proyectos industriales por la gente.
pero nunca te dicen qué va a pasar con esa gente si esos proyectos no se hacen. En la realidad de nuestro país es que en muchos lugares no hay absolutamente nada más que un par de empresas operando. No existe el Estado, no hay presencia del Estado, no hay servicios públicos de calidad. A veces no tienen acceso a electricidad, no tienen caminos. Y muchas veces esos servicios terminan existiendo gracias a que hay una empresa operando en el área. Entonces, no te dicen de lo supuestamente lo malas que son las empresas, pero no te dicen qué pasa si la empresa no está. Y a lo que iba Richie es a cómo encontramos, pregunta para ustedes, en el sector de minerales estratégicos, cómo encontramos ese balance entre un Estado que brinde la seguridad jurídica, pero que también respete las inversiones y que las promueva y que dé las facilidades para operar. ¿Me explico? O sea, ¿cómo encontramos ese sano balance entre la inversión y la minería responsable y la fiscalización y el cuidado del medio ambiente? Y yo creo, Bozo, que eso empieza por darle claridad y transparencia del lado público, no del lado de las empresas, a lo que pasa con los impuestos, regalías y contribuciones que hacemos, porque hacemos y son grandes. El problema, y esto es un tema que se ha discutido por años sin que haya habido ningún cambio, es que las regalías que pagamos, por poner un ejemplo sencillo, que no es el más relevante lo que pagamos ni lo que invertimos, pero las regalías las pagamos al Estado de Guatemala y a las municipalidades locales donde trabajamos. Pero eso no significa, lamentablemente, que la comunidad que tengo de vecino reciba concretamente un beneficio directo de parte del Estado, porque la empresa lo va a recibir. La empresa ve a las comunidades vecinas como nuestros socios, porque es que sencillamente no podemos no considerarlos como nuestros socios cuando entendemos que estamos trabajando en su tierra, en su área, y sobre todo cuando nos interesa que ellos entiendan que si bien la minería es un foco de desarrollo hoy, en 25 años probablemente la mina ya no esté. Y nuestra responsabilidad es generar condiciones para que lo que sea que hagamos sea sostenible y sustentable, para que cuando la operación por su naturaleza ya no esté, la comunidad pueda estar mejor. El balance, yo creería, debería de reflejarse si logramos que el Estado se involucre en participar más, en ayudarnos a hacer lo que ya hacemos en las áreas. Parte del problema, y es lo mismo que pasa con ustedes en Asociación Mita, es que estamos solos. Y las empresas no pueden ser padre, madre, párroco y Estado, porque no es nuestra labor. Por mucho que nos toque enfrentar. El Estado literalmente no llega a las zonas donde operáis. Lamentablemente no, la presencia es extremadamente limitada, y lo que hacemos, por mucho que tenga un impacto, no puede suplir al Estado, a las funciones básicas del Estado, seguridad, salud y lo básico, ¿verdad? Un ejemplo terrible que a mí me entristece todavía mucho: Maya Níquel paró operaciones de un día a otro en noviembre del 2022. A los 3 meses o 4 meses empezamos a recibir reportes, no nosotros, o sea, Guatemala, los medios, de desnutrición crónica aguda infantil en el Valle del Polo Chique, en Panzós. Y los mismos reportes del Estado, del Ministerio de Salud, lo que decían es que una empresa que movía muchos camiones había dejado de trabajar, y entonces había quedado sin trabajo la gente. En el Polo Chique, lamentablemente, no hay muchos camiones, ni mucho trabajo. Lo que había era Maya Níquel moviendo una cantidad importante de derrame económico. Y cuando ese derrame paró de un día a otro, en 3 meses la gente se empezó a morir de hambre. Y esa realización es horrible para la empresa y para el Estado. Debería ser para el Estado. Para la empresa, porque significó que nuestros planes y proyectos de responsabilidad social e inversión en comunidades, si bien funcionaban y siguen funcionando y son dirigidos a acciones sostenibles, aguantaron 3 meses. ¿Por qué? Porque la necesidad es tan grande, porque no hay nada más, que se quedaron solos. Morir de hambre o morir en el desierto cruzando hacia el norte. Sí. Como es el caso de algunos trabajadores de CGN, en fin. Y me atrevo a decir de cualquiera, de las demás empresas que por una u otra razón han parado de trabajar en Guatemala. La gente tecnificada busca opciones. Las opciones no son en Guatemala, lamentablemente, porque ya estás en la industria minera y no hay otra mina, ¿verdad? De ello se hizo eco el Washington Post, ¿no? Sí. Todo Washington Post, ¿no? Esa nota del Washington Post se enfoca mucho en el drama humano
que causa parar operaciones donde no hay alternativas para la gente. ¿Podrías resumirnos, eso da para una serie de 3 podcasts, pero podrías resumirnos brevemente? Una serie entera de Netflix, ¿no? ¿Qué te resumo? Los hechos, o sea, desde el parón ¿qué hay detrás del parón de operaciones hasta recientemente? Maya Nickel lamentablemente sufre a consecuencia de un error, no le quiero poner un nombre al error, pero un error que sencillamente resultó en una sanción, impuesta por un gobierno extranjero en contra de la empresa. Esa sanción, si bien no tenía un efecto jurídico o legal en Guatemala, sí implicó una desconexión financiera total de la empresa y sus operaciones. Y eso implicó o eso derivó en que la empresa tomara la decisión responsable de suspender todo literalmente de un día al otro, después de cumplir con proveedores, empleados y demás. Tuvimos la suerte de que nuestro equipo de directores y los inversionistas, cuando esto sucedió, ordenaron sencillamente, miren, limpien la mesa, paguen a todos, liquiden a todos y enfoquémonos en resolventar este problema, este gran error, pero sin quedar mal con nadie en Guatemala. Y eso fue lo que se hizo. Sin embargo, ¿qué pasó? Fue un error garrafal que lejos de haber costado cientos de millones de dólares en pérdidas para la empresa, para sus inversionistas, generó algo peor y generó migración, generó muerte y generó que familias se desintegraran en un área en donde, si bien falta mucho y faltaba mucho y seguirá faltando mucho, Maya Nickel era un polo de desarrollo. Ahora la responsabilidad y la labor es mucho más grande porque tenemos que retomar eso y retomarlo mejor. Este gobierno extranjero, de hecho, corrigió la plana y levantó la sanción, dejando en papel muy claro que nunca hubo una razón para la sanción, principalmente. Y eso nos permitió volver a trabajar. Lamentablemente encontramos barreras políticas en Guatemala que atrasaron este proceso año y medio, pero que con paciencia hemos logrado ir solventando, explicando y sobre todo defendiendo, porque hemos estado en regla, estamos en regla y seguiremos en regla. Y la intención es seguir demostrándolo, pero trabajando, es importante. Porque si no trabajamos, lo que vamos a hacer es que lo poco que se mantiene en el área se va a perder. Y me refiero a la gente. Lamentablemente, la gente que no emigró, emigrará. Y la gente que no puede conseguir otra forma de sustentar su vida, tendrá que ver qué hace. La Maya Nickel y su operación es una de las únicas opciones viables para mucha gente, para muchas familias. Y yo no mido el impacto de lo que pasó en dinero, lo mido más en gente. Maya Nickel directamente dejó de significar un ingreso directo para 1,500 familias, pongámoslo en familias, no en personas. Sí. Y eso es catastrófico, cuando entendemos que son 1,500 familias que no pueden presentar un CV en otro lado para ver dónde más contratan mañana, sino 1,500 familias que se quedaron en el aire. Es Y un como error digo, burocrático muy, muy caro. Sí, y el gobierno no llegó. Sí. La situación sobre el terreno en Asunción Mita, ¿cómo es? Yo sé, Glauber, que lleváis trabajando muchos meses ya, implementando vuestra metodología de relacionamiento con distintos stakeholders, con la comunidad. ¿Cómo ha sido la recepción y cómo es ese relacionamiento así a detalle en el día a día sobre el terreno? Nosotros manejamos muy el tema de la escucha y la cercanía con la comunidad, con los principales miembros de la comunidad, los representantes, ¿no? Y desde enero, cuando empezamos, estamos en ese proceso de comprender lo que ha pasado. Sí, cuando hicimos la adquisición sabíamos que tenía ahí muchas restricciones en relación al proyecto. Y interesante que en esas conversaciones se nota que sí tiene las personas que son en contra, tiene sus ideologías, pero gran parte de la gente le falta información, ¿no? Le falta información, le falta atención, falta muchas veces transparencia entre qué va a hacer, cómo lo va a hacer, muchas cosas que son prometidas, incumplidas, y eso genera expectativa, muchas veces genera hasta inversiones de la propia gente y eso no se concretiza. Entonces son muchas frustraciones. Las razones son diversas y creo que no es este el objetivo así, pero que miramos hacia adelante.
Pero lo que vemos sí es un potencial de poder desarrollar en conjunto y hay una abertura bastante grande ahí de la gente que está en cerca del proyecto. Y lo que miramos, y bueno, imagino que aquí no sea distinto, pero en operación donde estamos, quien está en contra de la mina no son la gente que está cerca de las operaciones, no son esta gente que están ahí alrededor de las operaciones. Esa gente sí siente el beneficio y muchas veces sale en defensa del proyecto. Pero la gente que está desde lejos criticando y contrariando, no trae otra alternativa. Dice no y no, como comentó. O sea, está bien, o sea, ¿qué alternativa tiene esa gente? ¿No? Y más allá, es los temas que se usan del tema de que va a quitar la riqueza, que no va a dejar nada, que eso, que aquel otro deja la pobreza. No, no es verdad. Los indicadores muestran que tenemos ejemplo de Honduras que está cerca de aquí. O sea, todos los indicadores de recaudación per cápita, la recaudación de la renta per cápita de la gente, está muy encima del promedio del país, de la gente de esta zona. Ya estamos con segunda, tercera generación de hijos de empleados que están en la minería, ya tuvieron becas, ya hicieron sus estudios, ya regresaron, ya fueron para otros lados a hacer carrera. Imagina que tenía esa gente si no fuera la operación que está ahí por 40 años. Exactamente. Entonces, ese que es el tema, o sea, es fácil criticar desde lejos, ¿no? O sea, pero si se acerca y por supuesto que tiene que hacer las cosas bien, ¿no? O sea, y desafortunadamente en algunos lados muchas veces no se hace como corresponde. Pero teniendo este cuidado, yo creo que esa transparencia, y eso vale para todos, o sea, eso vale para la relación en la cercanía con la gente, la relación con los agentes de gobierno, con todo. Eso tiene funcionado. O sea, en Brasil, en las operaciones que estamos, recién arrancamos un proyecto en Brasil, en una zona muy, muy, muy débil de trabajo, muy deficiente de trabajo. Estamos generando ahí 1,100 trabajos directos, 3,000, 4,000 indirectos. Es como un arranque en la economía de la región, de la zona. Y interesante en este caso que es un proyecto que estaba por años en estudio y pasaba a compañías, otras compañías, y el tema principal ahí es la escasez de agua porque es una zona muy árida. Okay. Y bueno, nosotros la solución que tuvimos, decimos, vamos a tratar las aguas negras, la agua gris del municipio, la tratamos y usamos en nuestros procesos. Porque incluso el municipio tenía una deuda ambiental o un pasivo ambiental de desechar esta agua gris en el ambiente, en los ríos. Entonces estamos tratando un desecho del municipio que era un tema ambiental, arreglamos nuestro tema de agua de una forma que no compite con consumo humano, no compite, por lo revés, eso se suma, ¿no? Entonces ahí tiene puestos de trabajo, tiene gente que ya está graduando, buscando se especializar. Antes de empezar la operación, hicimos un trabajo de capacitación y entrenamiento de la gente local, porque la gente local vivía de agricultura, de otros trabajos y no sabía trabajar en la minería. Y hoy tenemos más de 60-70% de la gente local, de ahí, que fueron desarrolladas, que fueron entrenadas y están trabajando, teniendo sus sueldos y bueno, pueden hacer las benfeitorías con la familia, inversiones en la educación de los hijos. Y incluso en un estado donde tiene ahí su gobierno con un bias muy de izquierda, muy ambientalista, pero comprende que sí, de una forma sostenible se puede llevar el desarrollo. Y manejamos muy bien, por señal, y con speech, con falas de la gobernadora de ahí, diciendo, mira, sí, podemos sí traer desarrollo, sea con minería, sea con energía renovable, que es muy fuerte ahí en la región,
pero de manera sostenible. Es que no creo que sea un tema ideológico, francamente. O sea, Chile, donde ha sido hegemónica la socialdemocracia, es una potencia minera Sí. mundial, Países como Australia también. ¿sí? No es un tema ideológico. Yo te diría todas las potencias o son o han sido mineras, porque Sí. es que Así es. la industria originaria es sí o sí la minera, porque su naturaleza esa es. Es un tema técnico y quizá ese balance al que hacía alusión antes es uno de llenar el Estado de cuadros técnicos, no ideológicos. Y Fíjate aquí vos- eso me preocupa en Guatemala, la politización del asunto, la ideologización exactamente. del asunto. Una cosa es el MEM, otra cosa es el MARN, por ahí viene la ley de aguas. ¿Cómo entendéis, cómo estáis viendo el panorama en ese sentido? Lamentablemente el tema es más político que operativo, porque tengo que decir, y mérito a ellos, el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, tiene un equipo extremadamente técnico y tiene gente que ha estado ahí de carrera. Es más, empresas y proyectos como el de ustedes, era la Dorada de Mayaníquel, de una forma u de otra servido como escuela para muchos de los geólogos e ingenieros que están hoy por hoy trabajando en el ministerio. Así que yo te diría, la parte técnica en los ministerios no hace falta. En todo caso, lo que le hace falta es a esos buenos técnicos recursos y fuerza política para hacer lo que tienen que hacer, según la ley, que es sencillamente desarrollar lo que es de interés del Estado, Exactamente. en condiciones que sean, por supuesto, responsables y transparentes. Eso es lo que hace No. falta. El tema ambiental, que es claramente uno de los asuntos más polémicos respecto a la minería. Es un tema argumentativo y puramente político y de marketing negativo. Pero yo les aseguro que si a alguien le interesa entender realmente si una industria minera, si una mina puntualmente causa o no un impacto al ambiente que sea irreversible y que sea nefasto, pueden sencillamente ir a tocar la puerta de esa mina, de esa empresa o llamar a esa oficina y le van a dar la explicación y el tour para que lo vea con sus propios ojos, para que entienda que la realidad es que no lo es, que probablemente el agua entra más sucia de la que sale porque los procesos internos son mejores que los del municipio o las regulaciones y los estándares son aún más altos que los del país. Eso así es por su naturaleza y por la industria. Obviamente en minas reguladas, ¿verdad? En minas reguladas y dentro de lo legal. Pero se me permite, Estuardo, perdón, para este tema del agua interesante porque, o sea, usted seguramente acompañará ahí el discurso de Bukele cuando habla por la minería, ¿no? Sí. Diciendo, mira, aquí ya está prohibida la minería hace más de 10 años y el tema es porque contamina los ríos y tenemos 90 y pico por ciento de los ríos contaminados en Salvador y no tenemos minería. Ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿por Sí. qué no tener la minería y usar el recurso que viene de la minería para limpiar los ríos? Exactamente. Es Limpiar la que agua. quizás sea un tema de comunicación, de narrativa. ¿Por qué no pensar en grande, en un fondo nacional de minerales estratégico que redistribuya la riqueza que genera el sector? Y nuestro caso ahí Un Fonpetrol de la minería y no es necesita, comunicacional. no necesites tan lejos porque nosotros tenemos que tratar el agua y descartar el agua de acuerdo con los estándares mundiales, globales, que como comenta Estuardo, o sea, nosotros vamos a tratar el agua para descartar el agua en un río que está contaminado. Claro. Entonces, no va a ser a salvación. O sea, no es el agua que vamos a quitar que va a contaminar el río. El río ya está contaminado y la gente consume el agua de ahí. Ahora, la propuesta es, ¿por qué no podemos a la mano con el gobierno, con que sea, tratar este agua y distribuir para la comunidad y no descartar en el río? Entonces, son esos tipos de abertura, de diálogo que queremos tener ahí, porque el agua va a estar, es nuestra obligación y nosotros no vamos a hacer porque es una empresa seria. Va a cumplir con los reglamentos y lo vamos a tratar el agua. Sí. Pero ¿para qué? Para descartar ahí. Sí, es un sinsentido. Pero es una fantasía este fondo que nos imaginamos. Yo no creo que sea una fantasía. Hoy sí es una fantasía. Hoy es algo muy lejano, diría yo, incluso. Pero no hay ni que inventar la Porque para repartir con la izquierda hay que producir con la derecha, diría y no hay que inventarse nada. Hay que copiar sistemas como Perú, Brasil. Tienen regulaciones para atraer y mantener inversiones, y no hablo solo mineras, en cualquier cosa.
que realmente generen beneficios tangibles para la gente con la ayuda del gobierno. ¿Sí? Perú, imagínense, Perú saca a licitar al mundo quién se queda con sus proyectos mineros. ¿Por qué? Porque de hecho tienen un ministerio que explora, define recursos, acuerda cómo trabajar con comunidades y luego sale al mundo a ver, miren quién me da más. Exacto. Y sobre eso avanzan, sobre eso trabajan. Y como país lo hacen como una prioridad de marketing para generar inversión. Esa es la otra. No se me ocurre en muchas industrias que puedan invertir cientos de millones de dólares y no billones de dólares de un mes al otro, si no es la minería. La minería tiene esa característica. La inversión es mucha y muy rápido cuando se decide empezar a trabajar y cuando se permite empezar a trabajar. Sí, las oportunidades hay. Yo creo que lo mencionabas un poco, Bosco. Existe un riesgo altísimo en tratar de politizar todo. Y honestamente eso ha sucedido acá en Guatemala con el tema de la minería, porque, a ver, no debería de ser sujeto de discusión política el hecho de si queremos tener una agenda de desarrollo económico nacional o no. Por supuesto que queremos tener una agenda de desarrollo económico nacional. Uh-huh. La minería es una vertiente de esa agenda, lo ha sido para básicamente todos los países industrializados y desarrollados que existen. Incluso el día de hoy, países desarrollados como Australia o Canadá tienen una fuerte industria minera. Entonces, al final, es una discusión que se tiene que hacer en términos pragmáticos y de sentido común. Allá afuera existe una demanda enorme por los minerales críticos que, por cierto, son fundamentales para los temas de transición energética y energías sostenibles. Y nosotros tenemos la capacidad como país para suplir esa demanda, pero no lo hacemos por temas puramente políticos. Y eso no tiene sentido porque nos estamos perdiendo de inversiones que son millonarias. Probablemente en esta época es incluso hasta más rentable empezar a industrializarte a través de la minería que hace 30, 50 años, porque el valor de los minerales y los usos que se le están dando a estos minerales generan muchísimo más valor. Generan tecnologías. Es más, de aquí el teléfono que tengo aquí enfrente seguro tiene una variedad importante de productos minerales. Entonces es un tema de tratar de ver las cosas con sentido común y ver qué es mejor para el país, como lo hacen muchísimos otros países. Por eso, como guatemalteco, a veces es molesto porque pareciera que muchos otros países en la región, particularmente en Sudamérica, ya entendieron que tienen un papel o pueden tener un papel muy importante en todos estos cambios que estamos viendo en el mundo y generar riqueza para su gente, generar desarrollo. Y acá por puros intereses mezquinos políticos no pasa. ¿Cuáles son las aplicaciones? O sea, entiendo que Aura es cobre y oro. Aquí en el país, oro. Y Maya Níquel, bueno, es bastante obvio, ¿no? Es níquel. ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Cuáles son las fuentes de demanda? El níquel, y siguiendo lo que decía Richie, el níquel ha pasado por una etapa digamos, de cambio de relevancia como metal. Para empezar, es muy diferente la economía y la realidad de la minería de metales preciosos y de metales básicos como el níquel. Es mundos de diferencia en cuanto a inversión, en cuanto a desarrollo y en cuanto al costo de procesarlo. Níquel es un elemento esencial para el acero inoxidable y para el acero en general, para muchas aleaciones de otros metales básicos que lo hacen industrialmente muy importante, pero se ha vuelto y se seguirá volviendo mucho más relevante para cambios, pongámosle el nombre, para la revolución verde, y no solo baterías, sino de todo lo que se necesita para cargar baterías, sean paneles, sean turbinas, sean lo que sea. El níquel se va a volver mucho más relevante para eso. Alguien me preguntaba hace unas semanas que qué perdía Guatemala sin la minería. ¿Qué pierde? Pierde la posibilidad de ser relevante en un momento en la historia en donde esa transición energética requiere de minerales para poder, primero que todo, generar y segundo, almacenar lo que generemos, ¿verdad? De energía puntualmente. Y lo triste es que la discusión se ha vuelto política, pero la decisión no debería ni de ser política. Si políticamente la condición ya existe, está en papel, en una ley de minería que funciona, que es perfectible, porque es vieja, pero es perfectible. Ahí está. En papel todo está. La discusión no debería ser política, la discusión debería ser puramente económica. Técnica y pragmática. ¿Sí? Vuestro níquel va a ser acero inoxidable principalmente. Nuestro níquel, hoy por hoy, como les comenté, lamentablemente no lo procesamos en Guatemala, entonces se vende al mercado para que sea procesado
en cualquier lugar del mundo en donde haya capacidad instalada para procesar níquel y puede terminar siendo acero en plumas o en vigas o puede estar formando parte de baterías. Sí, ¿Cuál es la realidad? Lo que sea que hagamos con el níquel que extraemos en Guatemala, deberíamos de estarle dando valor aquí en Guatemala. Eso no requiere, eso que requiere mucha plata, lo complicado es eso. Eso es lo fácil en el contexto de Guatemala, porque lo que falta es lo demás. Y es vuestra voluntad. sede está en... La Casa Marítima de Níquel está en Suiza. Es una empresa que se ha dedicado a comercializar y extraer minerales básicos y otros commodities en el mundo. Y lo que entendió en su momento es que el níquel es, por muchas razones, estratégico a largo plazo. Y como metal base es algo que si bien es una apuesta a muy largo plazo de nuevo, debería de tener frutos importantes cuando el mundo siga desarrollándose hacia una transición aún más verde. Bien. En papel, ven Guatemala funciona. En el campo la cosa es diferente. Pero puede funcionar, debería funcionar y hay ejemplos buenos. El suyo es muy bueno, seguirá funcionando y funcionará mejor. El nuestro y el de muchas otras empresas en Guatemala que han logrado hacer cosas buenas en minería debería seguir funcionando. Sí. Glauber, oro y cobre, aplicaciones. El cobre tiene aplicación en toda parte de energía directa, por supuesto, los cables, todos los componentes, ¿no? Entonces viene en una creciente y aún más con utilización de todo que se dice de la inteligencia artificial. Eso es muy increíble, pero nadie o pocos saben del consumo de energía que tiene por detrás de eso. Dice que en 15, 20 años, más del 20% de la energía del mundo va a ser para poder rotar estas computadoras, esas supercomputadoras. Entonces, súper ahí. Por eso nos gusta este balance de tener ahí cobre y oro en nuestro portafolio. Y oro, muchos se vinculan con lujos, con reloj, con las cosas, pero va mucho más allá de que eso. Incluso en la industria de tecnología, ¿no? O sea, es un súper conductor, no oxida para nada. Entonces, para industria de precisión, los satélites, la energía espacial, teléfonos, como comenté, los ultrasonidos, los equipos de salud del hospital para hacer los estudios. Entonces, la aplicación de oro en la industria también viene creciendo mucho. Más allá de, por supuesto, del lastre económico que tiene sido más importante con todas estas peleas mundiales de los países y por dólares y con la guerra con Rusia, con Ucrania. Estados Unidos quitó toda la reserva en dólares que tiene Rusia, entonces dije, pero sí. Y creo que Estados Unidos ha declarado el oro mineral estratégico este año. No, mineral crítico, de hecho. Hay una diferencia entre estratégicos y críticos. Al igual que el níquel. Sí, junto con el níquel, que no es... Y de nuevo, estamos cerca de esa industria, de ese mercado americano. Sí. Cerca geográficamente y también cultural y políticamente, ¿no? Es que lo decía Glauber, Guatemala es una democracia imperfecta así como todas, pero es un aliado de Estados Unidos. Y debería serlo, pero hay cosas interesantes. Y ahora, perdón, pero es que ahora está en el Nasdaq cotizando, o sea... Es otro nivel de transparencia y de fiscalización lo que implica eso, ¿no? Por eso que comento, o sea, tener la reserva mineral y todo ese potencial es un privilegio tremendo. Es un privilegio tremendo que tiene Guatemala. Pero sí, saber cómo acceder, cómo extraer, ¿no? O sea, con responsabilidad, que tenga así empresas responsables como nosotros aquí. Porque sí se puede. Y es un privilegio. O sea, muchos países darían todo para tener la riqueza que tiene y está aquí. O sea, Glauber, ¿en algún momento se acordó con tu comunidad limitar la operación de Era Dorada a lo subterráneo, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de ese proceso? ¿Cómo fue la negociación, la conversación, el diálogo? Y por el proceso de Cerro Blanco, Era Dorada, es, bueno, o sea, bastante conocido, por supuesto. Y originalmente se diseñó un proyecto subterráneo, donde en su momento Bluestone, cuando ha hecho la adquisición, hizo los estudios y comprendió que es un proyecto mucho más grande, más rentable, si fuera para cielo abierto. Genera más inversiones, genera más trabajo, por supuesto también
genera más recetas y recaudaciones al país. Pero en todo este proceso, la licencia salió en el último año del gobierno anterior y fue bastante contestado durante este gobierno y hubo una revocatoria, quitando la licencia para el cielo abierto. Y justo en este proceso estábamos en discusiones con Bluestone por parte de la adquisición y bueno, aún así decidimos por hacer la adquisición de la empresa. Y hoy por hoy lo que comprendemos es que sí hay bastante falta de información por el tema del cielo abierto, hay bastante resistencia por el tema del cielo abierto, sea en comunidad local, sea la propia contestación que fue hecho con el permiso. Y lo que nosotros hemos visto, si estamos escuchando a la gente, estamos escuchando el gobierno, si mover de cielo abierto hacia el underground es una opción, aunque no sea el mejor proyecto del punto de vista económico, pero sí algo que sigue siendo un proyecto positivo, y no solo para ahora, pero para el país, para la gente alrededor. Nosotros estamos abiertos para poder hacer las discusiones. Entonces en eso estamos. Okay. Todavía es un camino probable. Estamos ahí acercando con el gobierno, con el ministerio, principalmente el Ministerio de Ambiente, pero también bastante soportado por el Ministerio de Minas de Energía. Entonces sí puede ser una opción. Interesante. ¿Saben qué me gustaría que incluya la discusión? Y es la parte de infraestructura. La gran, ¿y por qué lo traigo? Porque es relevante para el país y porque la gran minería viene de la mano con gran infraestructura. Sí. Por su naturaleza, la industria minera, la gran industria minera, es transversal con la infraestructura de un país. De nada sirve tener la mina más productiva del mundo, más económicamente productiva de la región o con reservas inmensas si no tenemos cómo entrar y salir al área en donde está. Porque para bien o para mal, las minas rara vez están en lugares poblados, están usualmente en lugares lejanos y remotos. Nuestro país tiene un problema serio en infraestructura pública, años de abandono, de falta de inversión y de corrupción. Y la industria minera, la gran industria minera, va de la mano por principio con inversiones grandes en infraestructura. No es secreto, y de nuevo no es invertir agua azucarada, pero países como Perú en Sudamérica tienen legislación que permite que industrias como la minera de hecho puedan invertir en obras por impuestos, por ejemplo, en infraestructura que el país no tiene la capacidad de hacer directamente. ¿Por qué? Porque sencillamente no pueden llegar a donde está la necesidad. El tema de puertos es un tema extremadamente relevante y que de nuevo es importante para no solo la minería, sino para cualquier industria o actividad comercial del país, especialmente relevante para la minería. Para empresas como Mayanique, el tema de infraestructura de entrar y salir del país es relevante. De nuevo, podemos tener la mejor mina, el mejor recurso, las mejores carreteras, los mejores puentes, pero si no hay un puerto donde poder salir, es un embudo que es inevitable. Mejorar eso debería ser prioritario, y la industria minera es en todo caso un aliado o el aliado natural de un desarrollo importante y potencialmente rápido de la infraestructura pública del país. Sí, a veces es tan simple que las cosas no avancen cuando no se tiene una visión, porque yo creo que todo lo que mencionas, Estuardo, que va totalmente de la mano. O sea, el desarrollo de cualquier industria nacional tiene que ir acompañado con un aumento y mejoramiento de nuestra infraestructura para poder sacar nuestro producto nacional del país a venderlo al mundo, para el comercio interno. Y yo creo que el problema es la falta de visión, porque si nosotros tuviéramos una visión de decir, vamos a desarrollar ABC industria estratégica en el país, ya teniendo esa visión, vas yendo para atrás y te vas dando cuenta cuáles son tus dificultades y cuáles son las falencias que tenés como país para llegar a ese objetivo de desarrollo. Y seguramente la infraestructura sería una de las primeras cosas que nos saldría en esa lista,
pero si no tenemos una visión de la infraestructura, sí, pero ¿para qué? O sea, exactamente para qué nos va a servir, a veces es complicado y obviamente muchísimas empresas están con la capacidad y muy dispuestas a colaborar en ese tipo de cosas porque es útil para el comercio, es útil para su actividad. O sea, yo creo que es enfatizar el tema de la visión y regresando un poco a lo que hablábamos y más escuchando que ya nos compartieron todos los usos modernos que tienen los minerales críticos. A veces es frustrante que esa visión no exista porque pareciera que en Guatemala tenemos una bandeja de plata con oportunidad servida enfrente nuestro. Tenemos las condiciones para tomarla porque tenemos recursos, existe una demanda enorme, tenemos hasta incluso visto desde un punto de vista de alineamiento político también nos favorece, pero nuestro liderazgo político se queda con las manos cruzadas o los brazos cruzados y solo lo ve y no hace absolutamente nada e incluso hasta le hace el feo. Entonces a veces es como no se entiende, o sea, es un comportamiento sumamente irracional, me parece. Tenemos políticos que yo creo que confunden la política con otra cosa. La política es sencillamente sobre lo que tenemos en blanco y negro en nuestras leyes y en la Constitución, ¿qué podemos hacer? Sí. No salirnos de ese huacal. Y pareciera que lamentablemente confunden política con activismo, que son de hecho Definitivamente sí. contradictorios, pero es parte de lo que está pasando. Una anécdota hablando de infraestructura. Mayaníquel en el 2022 inauguró un puente que donó al Estado, donó para el uso de las comunidades del área, porque para atravesar el Pueblo Chico hay que pasar el río Cabón. El río Cabón tenía un puente muy viejo, los huracanes Eta y Iota por poco lo botan. De hecho, la empresa, después del huracán, paró sus operaciones y redirigió toda su maquinaria a recuperar la ruta, solo porque por principio de nada nos sirve tener una mina que funcione si no podemos llegar a la mina. Y porque la presión más grande de la gente local hacia la mina es generación de empleo. Entonces, mientras más condiciones podamos generar para que la gente pueda trabajar en algo más, el interés está en hacer eso, ¿verdad? Así que se decidió hacer un puente nuevo para asegurar el paso de Alta Verapaz a Izabal y viceversa. Es un puente de 110 metros de largo, es un puente moderno, una cosa bien hecha y de uso público, por supuesto. Pero ese puente terminó siendo un puente extremadamente similar a un puente que el gobierno hizo en Escuintla, en otro lugar. El mismo puente le costó a Mayaníquel la mitad de lo que le costó al gobierno. Con el detalle encima de que la fábrica que hizo el puente está hecho en Escuintla. Entonces imagínense, construir y mover un puente y hacerlo en el Valle del Pueblo Chic fue la mitad barato para la empresa que lo que le costó al Estado hacer el puente igual a la par de la fábrica que lo hizo. Las ineficiencias públicas son tan severas que a menos que encontremos la ruta de que legalmente y transparentemente la iniciativa privada pueda ayudar al Estado a desarrollar la infraestructura, el Estado no lo va a poder hacer. Sí, y esa realización hay que decirla clara, sí. Sí, no, y yo creo que ahí, y mencionabas, digamos, hay muchos países como el caso de Perú que hay modelos mixtos. O sea, yo creo que cualquier país moderno y cualquier economía moderna para ese tipo de cosas siempre tiene mecanismos, ¿no? De participación mixta, de capital privado, capital también fondos públicos. Al final, el tema es que soluciones hay y no nos las tenemos que inventar. Es más un tema de ponernos manos a la obra y empezar y empujar realmente, y esto lo digo realmente para cualquier industria, no es algo específico para la industria minera. Obviamente es particularmente interesante por el momento histórico y mundial que estamos viviendo, donde hay una oportunidad impresionante en la industria de la minería, pero es atreverse a poner a Guatemala primero, al país primero, tener el interés de desarrollar una industria nacional que sea nuestra, no tener que hacerle el feo a nuestro propio desarrollo porque organizaciones que vienen de Europa o de Estados Unidos o de Canadá nos vienen a decir que es malo que nos desarrollemos, porque en muchas ocasiones eso es. Sí, la pregunta es cómo creen que se desarrollaron ellos en Europa o en Estados Unidos y está haciendo lo mismo, solo que por alguna razón ahora creen que es bueno limitarnos a nosotros y eso es terrible.
Ojalá estuviéramos hablando de hacer autopistas de 8 carriles y 2 pisos. No, estamos hablando de hacer calles y puentes. Y de nuevo, para la industria minera es extremadamente relevante, primero porque hay una sinergia muy especial y una oportunidad de apalancar una con la otra. Y segundo, porque, repito, la gran industria minera no está en centros urbanos. Sí. Es lo que es, sí. Me viene a la cabeza el título de un libro que se llama Pegarle la patada a la escalera del desarrollo, se entiende. Y a veces sí, llegan europeos, a pegarle la patada a la escalera del desarrollo, sin estar muchas veces cerca, lo que tú decías, Glauber, sin estar cerca de los proyectos. Hay carreras enteras que se han labrado sin estar cerca de los proyectos y de las realidades. Y de la sopa de gallina a 45 grados centígrados en el store. ¿En qué, brevemente para ir concluyendo, en qué está parado Maya Níquel? ¿Va levantando cabeza? ¿Va reactivando operaciones? Maya Níquel está en una fase de preparar el reinicio de operaciones. Estamos recuperando capacidades operativas porque, de nuevo, cuando dije hace algunos minutos que Maya Níquel paró de un día al otro y paró todo, así fue. Así que recuperar capacidades operativas implica recontratar mucho personal, recuperar infraestructura pública en el área, que no es responsabilidad nuestra, pero que si queremos trabajar tenemos que hacerlo. Recuperar a contratistas que habíamos ya acercado muchos años anteriores, que estaban mucho más tecnificados. Maya Níquel tiene una política muy relevante, y es que trabajamos con gente local. Los contratistas son locales, el 99% de los empleados son locales, y cuando digo locales no son guatemaltecos, son gente de Alta de La Paz, gente de Izabal, gente verdaderamente local, con la idea de que el derrame sea mucho más directo para todos. Pero eso quiere decir que tenemos que ayudarles a que se desarrollen, a que se formalicen, y eso va a volver a tomar un poco de tiempo. Requerimos un ejemplo muy claro de lo que pasó. Requerimos camiones y pilotos. Ahora hay camiones pero no pilotos. ¿Por qué? Porque se fueron al norte. Tienen que regresar. Tienen que encontrar la posibilidad de volver a su casa con su familia y trabajar aquí. Gracias a Dios, en nuestra cancha hay la oportunidad de jalarlos de nuevo y de darles un salario digno, responsable y formal. Pero no hay muchas oportunidades como esas. Habiendo dicho eso, estamos esperanzados de poder trabajar. Estamos reestructurando mucho para hacer más con lo que tenemos, para que lo que hagamos en comunidades sea más relevante y más sostenible, para que si paramos no dure 3 meses y la gente se muera de hambre después, y para que lo que dejemos sea más relevante. Será una lucha cuesta arriba, pero ahí vamos. Ojalá el Estado logre entender que es importante para la gente, porque a menos que traigan otra opción que sea mejor, no hay otra, y la nuestra es correcta, responsable y formal. Sí, en la zona del Polo Chic, desde luego. Están ustedes, La Palma. A ver, hay industria formal, pero fuera de eso no hay mucho más. Y lo que quisiéramos, con la cantidad de dinero que Maya Níquel invertía en desarrollo comunitario, en el Polo Chic debería haber un INTECAP, debería haber escuelas de primer nivel y hospitales de primer nivel. ¿Qué pasa? Que no podemos hacerlo solos. Si el Estado no nos ayuda a que lo que hagamos, de hecho, esté equipado, funcione y tenga el reconocimiento oficial, no podemos hacer mucho relevante, por decirlo así. Sin embargo, la gente lo necesita. Así que lo que esperamos es generar la atención responsable del Estado para que las cosas mejoren. Creemos que hemos bateado muchísima malinformación. Sí. Y habiendo limpiado eso o aclarado eso, estamos en una posición que yo creo es especial y única. Porque lo que han querido decir lo han dicho. Nos hemos defendido, lo hemos demostrado en contraria, y ahora lo que tenemos es la responsabilidad de empezar a trabajar mejor, y si todo sale bien, tenemos suerte, con el apoyo del Estado para que lo que hagamos de verdad sirva. Así sea. Glauber, mensaje final. Bueno, o sea, agradecer por la oportunidad. En realidad estamos aterrizando en Guatemala, entonces
mucho trabajo de terreno, mucho trabajo de escucha. Mucha cosa sorprende, ¿no? O sea, comentaba que a nivel de empresas que nos ayudar a participar de la construcción, incluso a nivel de mano de obra, como comentaba, nuestras operaciones en México tiene expertos en minas de aquí de Guatemala que trabajan allá y por supuesto mucha gente dispuesta a regresar. Entonces tenemos este año para revisar los estudios, también acercándonos del gobierno, tratando todos estos temas de los comprender y saber cuál realidad es. Cuál realidad es el apetito del gobierno para el proyecto. Y nosotros sí estamos bastante optimistas. O sea, hasta el fin del año estamos listos como para invertir $300 millones. Para empezar a investir $300 millones, generar miles de empleos directos, más de 5,000 empleos indirectos. Ya también muchos programas de desarrollo junto con la comunidad cercana. Espacio para poder trabajar el tema del agua que ha hecho seguimiento ahí, que es un tema nacional que ha sido ampliamente discutido y creo que sí tenemos condiciones de aportar en algo ahí en la zona. O sea, estamos súper optimistas y para poder sacar adelante el proyecto. Bien, éxitos. Richie, ¿por qué no cierras tú cual joven patriota guatemalteco? Pues bueno, sí, yo creo que hay que cerrar con acento chapín. Hay o sea, de todo lo que platicamos fue muy interesante. Yo creo que me quedo con el tema de la visión. Creo que estamos de acuerdo que la oportunidad que tiene un país como Guatemala es enorme y qué mejor que esa visión fuera un país que exporte sus productos nacionales y no personas. Un país donde podamos ver las comunidades rurales llenas de escuelas, hospitales y actividad económica y no nuestras zonas rurales inundadas en el desempleo, la separación familiar y el abandono. Y pues que para eso hay que empujar a nuestro liderazgo político a atreverse a poner a Guatemala primero, realmente, a poner a Guatemala primero, a desarrollar una industria propia que sea pues de mucho beneficio para todos los guatemaltecos. Se puede, no es un mito, tampoco es una fantasía. Muchísimos países lo han hecho y pues, ¿por qué no Guatemala también puede hacerlo? Sí, sobre todo con aliados y capitales extranjeros que tienen el know-how, ¿no? Sí. En fin, buen cierre. Gracias Estuardo, gracias Glauber, éxitos, gracias Richie y gracias también a la audiencia por acompañarnos en este episodio de Republicast, minerales estratégicos y las industrias del futuro en juego y Guatemala con mucho que aportar a las mismas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Presentado por Meikos.